Es un día muy especial, un día en que el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado por su amor, con su misericordia. Él ha estado con nosotros en todo este tiempo y bendecimos su santo nombre. Le damos a Él gracias, le damos al Señor toda honra y toda la gloria. Le damos gracias por sus bondades. Y el día de ayer, nuestra hermana pastora, ella predicaba, hablaba acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca de un pasaje muy hermoso que está en la carta de Pablo a los Romanos. Y bueno, ahora nos toca meditar en el segundo, en la segunda parte de esta reflexión. El texto se encuentra en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 16 y versículo número 17. Dice así a la letra: en el nombre de Jesús, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias en este día maravilloso, te alabamos, glorificamos tu nombre, te bendecimos porque tú eres bueno, tú eres grande, hacedor de maravillas. Y en este día, Señor, te pedimos humildemente que tú nos bendigas a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Bueno, hermanos, le damos a Dios gracias. Ya el día de ayer nuestra hermana pastora, ella predicaba y hablaba acerca de este pasaje, sobre todo de la primera parte. Hoy vamos a estar reflexionando en la segunda parte de este pasaje, pero ya nuestra hermana el día de ayer nos explicaba qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, porque no me avergüenzo del mensaje. Evangelio es una palabra griega que es evangelión y significa buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. O sea que el evangelio es un mensaje y es una revelación. El evangelio también es un estilo de vida. El evangelio es, incluso puede considerarse que el evangelio también es, por decir, como una forma de creer. Pero el evangelio es, sobre todo, básicamente, es un mensaje, es una buena noticia. La buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia para alguien que está enfermo? La buena noticia es que hay una medicina. La buena noticia es que se va a sanar. Para alguien que está prisionero, para alguien que está en la cárcel, la buena noticia es que le dicen, ya vas a quedar libre. Entonces el evangelio es una noticia, es un mensaje. Y ese mensaje al mismo tiempo es poderoso, es una manifestación del poder de Dios. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y bueno, entonces Jesús, nuestro Salvador, Él predicaba y Él anunciaba el mensaje del Evangelio. Bueno, el Evangelio en sí nos relata el drama del pecado, nos relata el drama de la situación en que las personas van a estar considerando esta situación en su vida. El Evangelio nos explica que toda persona somos pecadores y que merece la condenación eterna. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio anuncia que el hombre puede ser justificado delante de Dios por la vida, por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos amó. Dios proveyó un mensaje, Dios proveyó un sacrificio por nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque Dios es justo. Dios es un Dios justo y Él proveyó en medio de esa situación, en medio de esa situación que se estaba viviendo de una humanidad perdida. Entonces
Eh, ya nos explicaba ayer la pastora que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio tiene dos connotaciones, que es el poder de nuestro Dios. Ya nos explicaba ayer la pastora, no hay otro poder como el poder del Evangelio. El poder de este mensaje, el poder del Evangelio, cambia la naturaleza de los que lo creen, efectúa una renovación en su espíritu de las personas, una renovación espiritual y una reconstrucción moral de la personalidad de la gente que cree a este mensaje, que cree en el Evangelio. Entonces en el Evangelio está el amor de Dios, está el poder del amor de Dios, el poder de la verdad eterna, está el poder del perdón y el poder del Espíritu Santo, del Espíritu del Dios Todopoderoso. Así que ese es básicamente lo que ayer vimos y que surge y que es de Dios. Entonces, en medio de un corazón lleno de amor por la humanidad, Dios, sintiendo cómo usted y yo estábamos perdidos, cómo una humanidad avanzaba en la perdición, en el pecado y con un destino terrible, entonces de ese corazón surge del corazón de Dios el Evangelio, porque el Evangelio tiene un objetivo, el Evangelio tiene un propósito que nace en el corazón de Dios. El Evangelio es un mensaje que hemos de creer por fe, hemos de asimilarlo, hemos de entenderlo y de creerlo, porque surge del corazón de Dios, surge a raíz de una necesidad, y es que nosotros estábamos perdidos y necesitábamos una salvación, que el mismo apóstol Pablo dice, una salvación tan grande, una grande salvación. Entonces, en medio de esa situación, surge del corazón de Dios por causa de una necesidad, y era la necesidad de la salvación de usted y de mí, la necesidad de la salvación de la raza humana, la necesidad de que usted y yo fuésemos salvos. Entonces el Evangelio surge del corazón de Dios, dice que es para salvación. Mire usted en lo que Dios piensa. Dios piensa, el amor de Dios es proveer salvación a nosotros, a la raza humana, porque la salvación fue y será siempre la necesidad más grande de la raza humana. Es la necesidad de la salvación. Y entonces, como esa es la más grande necesidad del ser humano, surge del corazón de Dios el Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es para salvación, no es de condenación. La Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació. Fíjese bien, el mismo Dios se encarnó. Dios fue manifestado en carne. Y a través de su vida, Él hizo posible nuestra liberación. Él hizo posible que en todos los hombres, dice la Biblia, que esta salvación, esta necesidad de salvación era y es la más grande necesidad de la raza humana, porque es la necesidad de todo ser humano. Todos necesitamos ser salvos. Usted y yo necesitamos ser salvos. Usted y yo tenemos esa necesidad de la salvación, y entonces surge del corazón de Dios el Evangelio. Dice la palabra bendita de nuestro Dios que esta salvación, dice, es para todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación de usted y de mí. Y dice que es para salvación a todo aquel que cree. No era un mensaje exclusivo para los judíos. No significa el hecho de que
de que dice la Escritura al judío primeramente y también al griego, es porque a los judíos les llegó primero el mensaje del Evangelio, pero el mismo versículo dice porque no hay diferencia, no hay diferencia, no hay diferencia en la condenación, tanto del judío como de nosotros que no somos judíos, no hay ninguna diferencia. Nosotros estábamos perdidos, pero un día Cristo vino a nuestro corazón. Así que esta salvación es para toda persona, para todo hombre, toda mujer, todo ser humano en el mundo entero. Toda persona, quiero decirle, todos seres humanos, cada uno de los seres humanos que han nacido en el mundo, que están naciendo hoy en el mundo, están en el corazón de Dios. Tú y yo estamos en el corazón de Dios. Por eso surge el Evangelio, porque Dios de su corazón, Él sabe que Él necesita que toda persona, tenemos necesidad de salvación. Toda persona lo necesitamos. Toda persona, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona tenemos necesidad del Señor. Y en el corazón de Dios surge esta necesidad. En el corazón de Dios sale esta necesidad, surge una solución, porque Dios nunca Dios es parte de un problema. Dios es siempre parte de la solución de los dilemas humanos o de los problemas o de las situaciones dolorosas, difíciles. Dios siempre es la solución, alabado sea su santo nombre. Y en la solución divina surge el Evangelio. Dice, es poder de Dios para salvación. Quiere decir que el Evangelio surge como una solución a una necesidad, la necesidad más grande del ser humano. No hay otra necesidad que sea más grande en la raza humana, sino la necesidad de la salvación. Surge entonces el Evangelio y dice que es para toda persona, para todo aquel, para ti, para mí, para todo ser humano, para toda persona que puede oír un día el mensaje de Dios. Es para todos, pero tiene solo una condición. Dice el mismo versículo que ya leímos, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La única condición del Evangelio es que usted crea en el mensaje de vida eterna en Cristo Jesús y que su muerte, su resurrección es el don adecuado. No importa cuán grande sea la necesidad, no importa cuán grande sea la persona o pequeña, la única condición del Evangelio es creer en Jesucristo, creer en su mensaje, creer en sus enseñanzas, creer lo que Él nos habla en su palabra bendita. Creer es la única condición del Evangelio. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque surge del corazón de Dios, porque es la respuesta a la más grande necesidad de la raza humana, porque tiene un gran alcance, tiene un alcance poderoso. Acá en América Latina y en Estados Unidos hay una organización que se llama el Ejército de Salvación, Salvation Army, y ellos tienen un lema, hacer el mayor bien al mayor número de personas. El mejor, el más grande bien a lo más número de personas que se pueda. Y ese es el lema también de Dios. El más grande bien, la más grande bendición y para el más grande número de personas. Y es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo trae el mayor bien, trae la más grande solución para la más grande necesidad del ser humano, es la salvación. Y entonces es poder de Dios para salvación, para todo, para usted y para mí, para todo. Dice que es para todo aquel que en Él cree. Dios, Él establece, esta es la única condición del Evangelio, es que creas en Jesucristo, que creas en su palabra, que creas
en su enseñanza. Pero lo más glorioso del Evangelio es no solamente que trae la salvación, no solamente que es poder de Dios, es el poder de su amor, el poder de su perdón, el poder de su espíritu, el poder de su palabra, no solamente es que trae la salvación, que no es solamente que trae la solución a la más grande necesidad y al mayor número de personas, porque la salvación de Dios, el mensaje del Evangelio es para todo ser humano. Ahorita en el mundo hay más de 7,000 millones de personas y el Evangelio es para todos. La oportunidad es la misma para todos. Dice la Escritura, dice, porque no hay diferencia. Dice al judío y también al griego. Y luego dice también la Escritura que no hay diferencia entre uno y otro. Romanos capítulo 2, en el versículo número 6, dice la palabra del Señor que no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Dice la palabra del Señor que debemos de nosotros comprender que para Dios no hay acepción de personas. Romanos 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es importante nosotros saber. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que esto, el Evangelio llega y surge el mismo efecto a toda persona, a todo aquel que cree. Si usted tuviera la oportunidad de visitar una iglesia cristiana en la India, en cualquier otro país, en Europa, es lo mismo. Es la misma condición, es el mismo evangelio, porque es el mismo espíritu, es el mismo mensaje, es la misma gloria que Dios imparte a todo ser humano. No importa que sea rico, pobre, el color de su piel, no importa. Dios la oportunidad la da a todo aquel que cree. Dice que esa es la condición, es creer, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí vamos a la segunda parte de este pasaje. Dice, porque en el Evangelio, fíjese bien, porque en el Evangelio hay revelación. Por eso no te avergüences del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio, porque en el Evangelio hay revelación. Fíjese lo que dice el versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esta es una palabra poderosa. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero vamos por partes. En el Evangelio hay revelación y la revelación del Evangelio es esta. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela que es por fe. Entonces, es que la justicia de Dios, la manera que la persona va a ser justificada es a través de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este es el mensaje, es el secreto del Evangelio. Es la revelación del Evangelio. El Evangelio trae revelación. Entonces, en el Evangelio, dice el versículo 17 de Romanos 1, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No hay otra posibilidad. Fíjese bien, existían dos posibilidades para la salvación de la raza humana. Número uno, que la persona pague por sus pecados, que la persona tiene que pagar. La persona tiene que llevar las consecuencias, tiene que dar la paga. Y esta paga del pecado, la Biblia dice que es la muerte, tanto física como espiritual, la eterna separación del hombre con Dios. Entonces, esa sería la primera opción, que la gente pague. Dice, pecaste, vas a pagar. ¿Cuál es la paga del pecado? Vas a morir físicamente y vas a sufrir eternamente la separación también de Dios. Esa es la paga del pecado. Pero la otra opción era que otro pagara, que otra persona pagara.
Entonces, una es que nosotros paguemos por nuestra deuda, por nuestros pecados, por ser pecadores, y la otra posibilidad es que otra persona pague nuestra deuda. No existe otro camino, porque Dios no sería justo si Dios perdona un pecado sin que haya la paga de la deuda. No pudiera Dios ser justo. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por el pecado es la revelación del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso dice el mismo autor de la carta a los romanos, dice, porque el Señor, Él pagó por nuestros pecados. Dice, porque siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Esa es la revelación del Evangelio. Entonces, en la muerte de Cristo por nuestros pecados se revela la justicia, el castigo del pecado. Dice, la paga de nuestros pecados fue sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ciertamente llevó Él nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Entonces, Dios no hubiera podido perdonarnos y quedar justo si la deuda de nuestros pecados no hubiera sido perdonada. Es verdad que la salvación es gratis, pero no quiere decir que nadie pagó. Es gratis porque otro pagó. La salvación es gratis, pero porque otro pagó. Por ti y por mí. Y es nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe. Y hay una grande bendición. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe tiene que ver con lo que no se ve, con cosas invisibles y con cosas del futuro. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es el futuro, es la certeza del futuro y es la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que ver con cosas invisibles y con cosas del futuro. Entonces, es algo que usted espera hoy sin ver. La fe es importante. En el Evangelio, dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe es bien importante. De hecho, el versículo 17 al final lo sintetiza y lo concluye y dice, como está escrito. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted se convierte a Cristo, se convierte en cristiano, cuando usted es creyente, va a comenzar una vida gloriosa, una vida nueva, una vida de la mano de Dios y va a comenzar a vivir por fe. Su vida ahora va a depender de la fe. Antes no tenías vida. La gente no tenía vida. Entonces no tenía vida, no había problema. Pero ahora tú tienes vida en Cristo Jesús. Entonces cuando tú llegas al Evangelio, cuando tú aceptas a Jesucristo, el Señor se va a revelar a ti por fe y para fe. ¿Para qué? Para que ahora vivamos por fe. Porque dice el texto, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahora es una vida de fe. Cuando tú recibes a Jesucristo, comienzas a vivir una vida de fe. Una vida de crecimiento espiritual. Una vida de santificación que es por medio de la vida de fe. Y somos salvados para desarrollar nuestra fe. Para caminar en fe. Y entonces aquí mismo podemos experimentar gozo, liberación total de parte del Señor, porque ese es el mensaje del Evangelio. Salvación quiere decir liberación, libertado, liberado. Él nos libró de la muerte, alabado sea su santo nombre. Entonces tú puedes poner, usted y yo, podemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra vida completa en las manos de Dios, porque Él es justo, Él no puede mentir. Y podemos poner nuestra fe en el Señor. Mas el justo por su fe, por la fe vivirá. Dice la Escritura. Ahora vivimos una vida de fe. Una vida de fe. Y todo lo que está en juego en nuestra vida va a ser nuestra fe. Durante toda la vida
desde que tú te conviertes al cristianismo, desde que tú eres cristiano, eres creyente en el Evangelio, entonces durante toda esa vida va a estar en juego la fe. Y se llama la batalla de la fe. La batalla de la fe. Vas a empezar a luchar, vas a empezar. El enemigo lo único que va a querer meter en tu mente es duda, es que dudes, es que no creas, es que abandones la fe, es que dejes de creer que tú eres salvo a través de la fe en Jesucristo. Entonces Dios nos ayuda ahora a que nosotros entendamos que Él pagó por nuestros pecados. Hoy, en este tiempo, no existe ninguna razón para que haya una separación entre tú y Dios, entre yo y Dios. Es verdad, cuando las personas nunca han oído el mensaje de Jesucristo, nunca han oído el mensaje de la Biblia, entonces es diferente. Cuando la gente no ha oído el mensaje de Dios, bueno, es porque no han oído. Pero toda persona que ha oído el mensaje de Dios, no existe ninguna razón para que viva separada de Dios. No existe ninguna razón para que la persona viva separada del Señor. Le voy a decir por qué. No hay ninguna razón para que la persona viva separada de Dios. No existe ninguna razón para que la persona viva o llegue a morir en sus pecados. No hay ninguna buena razón, no hay ni una razón válida para que el hombre o la mujer viva separado de Dios o muera separado de Dios. Porque mire, porque el pecado no es una razón, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Tus pecados no son obstáculo, el pecado no es ningún obstáculo entre Dios y la persona. Lo único que es un obstáculo grande entre Dios y la gente es el orgullo, la rebelión, es la voluntad de la persona. La gente ejerce su voluntad, sus deseos pecaminosos son los únicos que le pueden apartar de Dios. La única razón de que una persona esté perdida es porque no quiere poner su fe en Jesucristo. No te avergüences, no nos avergoncemos del Evangelio. Confesemos a Jesús públicamente, porque la Escritura dice en Romanos 10, versículo 11, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Si tú tienes tu fe, pon tu fe en Jesucristo. Si tú quieres vivir con Él ahora y por toda la eternidad, tú no puedes obtener la justificación de Dios por ti mismo, por tus obras, no puedes. Solo Cristo puede justificar. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente necesitas confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hacerlo públicamente, invocar su nombre, tú serás salvo. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para tu salvación, es poder de Dios para mi salvación y para la salvación de otras personas. Que Dios te bendiga en este día. Este ha sido el mensaje que comenzó ayer. Y el Evangelio es la esperanza, es la solución para el problema más grande de la humanidad, para la necesidad más grande de toda la raza humana. Y esa necesidad es la necesidad de la salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para la solución de la más grande necesidad de la raza humana, es la necesidad de la salvación. Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecirte. Queremos orar por ti en esta hora, para que tú pongas tu confianza, pon tu fe, tu corazón en Cristo Jesús. Padre eterno, te damos gracias en este día. Te agradecemos, Señor. Te damos la gloria, la honra, nos gozamos.
Te bendecimos con todo nuestro corazón, te adoramos, Dios mío, y te damos muchas gracias, Padre Santo, por este mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, bendice a cada persona que está oyendo este mensaje, que tú los bendigas, que tú les reveles en su corazón, en su mente, en su espíritu, tu palabra bendita sea revelada, Señor, el mensaje del Evangelio a todo hombre, toda persona, porque todos te necesitamos por igual, porque no hay diferencia, Señor. Padre, yo te ruego que tú bendigas a tus hijos, Señor. Bendice a cada persona. Socórrenos, ayúdanos en toda necesidad. Bendice a tu pueblo santo. Bendice esta palabra, que no vuelva vacía. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Queremos bendecir a nuestros hermanos que están con nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Oremos unos por otros y les esperamos por la noche hoy en la oración.